Entonces vamos a hablar de las membranas. Lo ponemos en plural porque tenemos varias. Okay, casi siempre hablamos de la membrana celular, que es la más estudiada, y obviamente pues la externa, ¿no? Pero los organelos membranosos, como los sistemas reticulares, el aparato de Golgi, las mitocondrias, el núcleo, etcétera, pues van a estar compuestos del mismo tipo de membranas, ¿no? Las vesículas, etcétera. Los lisosomas, todos los organelos que tienen membrana van a estar hechos de la misma forma. Bien, entonces, mencionó su compañero los principales componentes. Vamos a ver que sus componentes son básicamente tres, ¿ok? Los lípidos, que vamos a tener diferentes tipos, las proteínas y los carbohidratos. Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber antes de analizar cada uno de estos componentes es por qué tenemos membranas. Entonces, las membranas pues, nos van a servir para muchas cosas. Ya mencionaron el transporte, la señalización, pero la función más importante, la que tienen que recordar, la que se tienen que aprender, es la delimitación. ¿Ok? ¿Para qué sirven nuestras membranas? Para delimitar. Y vamos a ver por qué. ¿De qué estamos hechos en nuestra mayoría? Estamos compuestos de líquido, ¿estamos de acuerdo? Entonces nuestro cuerpo está formado aproximadamente por un 60% de agua. ¿Qué hay en el agua que conforma nuestro cuerpo? ¿Quién me dice? Iones. Iones, claro. Vamos a tener, dentro de esta agua vamos a tener solutos, ¿ok? Las solutos pues van a ser las partículas que están suspendidas dentro de este líquido, y dentro de estos en gran abundancia vamos a tener a los iones, aunque no son los únicos, pero sí, tenemos a los iones. Entonces, nuestro cuerpo está conformado por agua, y dentro de esta agua voy a tener solutos. Entonces vamos a suponer que estos solutos son, voy a poner solo un par de ejemplos, el sodio y el potasio. Obviamente pues hay muchos más, ¿ok? ¿Por qué necesito delimitar? Entonces, la primera función, o la más importante de la membrana, dijimos que es la delimitación. Entonces, supongan que esto es una célula. ¿Qué voy a tener adentro de la célula? Agua y solutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a tener fuera de la célula? Agua y solutos. ¿Estamos de acuerdo con esta parte? Sí, ¿Tenemos agua y solutos dentro y agua y solutos fuera? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve la membrana si tengo lo mismo dentro y fuera? Si yo la quito, ¿qué me queda? Pues agua y solutos, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar con esta agua y estos solutos? Se van a mezclar, se van a combinar. ¿Ok? Entonces, la delimitación, que es la función principal de la membrana, me sirve para crear una separación, y que a pesar de tener los mismos componentes dentro y fuera de la célula, yo pueda tener características distintas. ¿A qué me refiero? ¿Tengo agua dentro de la célula? Sí, ya dijimos. Tengo aquí agua, ¿ok? ¿Tengo sodio? Sí, claro que tengo sodio. ¿Tengo potasio? También tengo potasio. ¿Por fuera de la célula tengo agua? Sí. ¿Tengo sodio? Claro que sí. ¿Y tengo potasio? También. ¿Pero qué observan en esta parte? las cantidades o la concentración de cada uno. Claro, Mayor cantidad. sí, exactamente. No estamos poniendo el valor, pero sí lo esquematizamos de esta forma, ¿no? Tengo más potasio dentro y poco sodio, y fuera tengo mucho sodio y poco potasio. Si yo quitara la membrana, ¿qué va a pasar? Nuevamente, pues simplemente me va a quedar agua, sodio y potasio, que van a difundir, y ya no voy a tener una diferencia de concentraciones. Entonces, la principal función de la membrana es esta, delimitar. ¿Para qué? Para generar distintas características. Lo mismo va a suceder con los organelos membranosos. Si hablamos, por ejemplo, en el músculo del sistema reticular y del retículo sarcoplásmico, yo sé que dentro de este sistema reticular tengo muy altas concentraciones de calcio, y que aquí en mi célula tengo muy poquito calcio, y que aquí afuera tengo también un poco de calcio. Entonces, esta membrana del sistema reticular me permite mantener características distintas. Aunque dentro de mi célula, en el núcleo intracelular, tengo calcio, en el extracelular tengo calcio, yo necesito tener altas concentraciones
en el sistema reticular, por lo tanto le tengo que poner una barrera de delimitación para poder generar y mantener estas características. Ya después vamos a ver cómo se generan cuando hablemos de canales iónicos, pero ahorita es para hablar de su función. Bien, entonces, ¿dudas hasta aquí? No, ninguna. No, doctor. Bien, entonces la principal función de la membrana es delimitar. Todas las que hayan leído y todas las que mencionaron y las que vamos a ir viendo poco a poco, también lo son muy importantes, pero esta es la más importante. Si yo no delimito, no me va a servir para nada el transporte, no me va a servir para nada la señalización, etcétera. Todas las demás funciones de membrana van a ser inútiles. ¿Por qué? Porque no estoy manteniendo características distintas. Entonces no voy a poder comunicar el medio intra con el extra si tuviera yo las mismas concentraciones de los solutos o las mismas características de un lado y el otro. Precisamente esas comunicaciones me sirven para echar a andar todos los mecanismos, como por ejemplo el potencial de acción, que deriva precisamente de las diferencias que hay dentro de un líquido y del otro. Ya veremos más a detalles. Entonces vamos a retomar aquí. Nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría por agua. ¿Okay? Además de agua, pues vamos a tener otros componentes. ¿Ok? El 18%, bueno, el otro 40% de nuestro cuerpo está formado aproximadamente 18% de proteínas, un 15% de lípidos y un 7% del resto, que en su mayoría van a ser minerales y que van a ser precisamente los solutos de los que estamos hablando. ¿Okay? Ahora, este contenido de agua va a estar dividido a su vez de este 60%, el 40% equivale al compartimento intracelular, al líquido intracelular, el agua que está aquí adentro, y el otro 20% va a corresponder al compartimento o al líquido extracelular, al agua que está por fuera. Este a su vez lo vamos a dividir en dos. El líquido extracelular lo vamos a dividir en plasma y líquido intersticial. ¿Ok? El plasma es lo que denominamos compartimento intravascular, o sea, el agua que corre dentro de nuestros vasos. ¿Ok? Y el líquido intersticial pues van a ser todos los demás líquidos. El líquido que se encuentra entre las células, que como tal es el intersticial, pero también queda dentro de este compartimento todos los líquidos transcelulares, como cuáles, como el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, los humores oculares, el vitrio y el acuoso, ¿okay? El líquido pleural, el líquido pericárdico, etcétera. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se va a dividir el líquido en mi cuerpo? El 60%, aquí estoy hablando de mi composición total o de mi peso, ¿ok? 40% está dentro de mis células, 20% por fuera, entre el plasma y el intersticial. El plasma equivale de este 20 al 5%, de este 20 el intersticial equivale al 15%, ¿ok? Y bueno, y el resto pues ya van a ser los elementos sólidos, como mencionamos, las proteínas, los lípidos y los minerales. Bien, entonces si observamos aquí, pues tenemos una división. Sabemos, desde muy pequeños nos enseñan que estamos compuestos, al igual que el resto de los seres vivos, de un alto porcentaje de agua, pero lo vamos a dividir en diferentes compartimentos. ¿Cómo es que lo voy a dividir en estos compartimentos? Pues precisamente a través de mis membranas. Esta primera división, que es la más importante, entre líquido intracelular y líquido intracelular, la voy a hacer a través de mis membranas. Si yo no tuviera membranas, pues tendría solo un compartimento como un saco de agua y no podría llevar, para empezar, no podría dividir en plasma, intersticial, etcétera, y no podría llevar a cabo ninguna de mis funciones. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la parte de las membranas. Recuerden estas divisiones de los líquidos corporales, después las vamos a volver a utilizar y a cuánto corresponde cada una. Bien, entonces ahora sí, retomamos a las membranas. Y dijeron hace rato que las membranas estaban conformadas por moléculas anfipáticas. Una molécula anfipática es aquella que tiene un extremo polar y un extremo no polar, ¿ok? O, dicho de otra manera, un extremo
hidrofílico y un extremo hidrofóbico. ¿Okay? Las moléculas anfipáticas que conforman nuestras membranas van a ser específicamente los lípidos. ¿Ok? Y de estos vamos a tener diferentes tipos de lípidos. ¿Ok? Los más abundantes son los fosfoglicéridos. ¿Sí? ¿Ok? Estos son los más abundantes. El mayor componente de nuestras membranas son los fosfoglicéridos, los que comúnmente denominamos fosfolípidos, aunque no todos los fosfolípidos son fosfoglicéridos. En segundo lugar vamos a tener al colesterol, que es muy importante, y tenemos otros como los esfingolípidos, glucolípidos, cerebrósidos, etc. ¿Okay? ¿Cuál es el más importante o cuáles son los de mayor importancia, tanto funcional como para efectos de nuestro curso? Los fosfoglicéridos y el colesterol. Entonces, estas moléculas, al ser anfipáticas y tener un extremo polar y un extremo no polar, van a formar precisamente lo que mencionaron hace rato, que se denomina una bicapa. Y por ahí les debieron de haber platicado en su curso de histo y antes seguramente del modelo de la membrana celular. ¿Okay? Y la membrana celular cumple con un modelo que se denomina mosaico fluido. Vamos a hablar de esto. Entonces, lo primero que tenemos que observar es la estructura de los fosfoglicéridos. ¿Okay? Se llaman fosfoglicéridos pues porque están compuestos de la siguiente manera. ¿Okay? Aquí voy a tener un esqueleto de glicerol que está conformado por 3 carbonos y a este se le van a añadir diferentes moléculas. ¿Okay? Aquí tenemos un fosfato y aquí tenemos la cabeza del fosfoglicérido, que también se denomina cuerpo polar o extremo polar, y de este lado tenemos, unidos a estos 2 carbonos, 2 cadenas de ácidos grasos, que pueden tener diferentes características en su longitud, su composición y el tipo y número de enlaces que presentan estas, ¿ok? Si tienen enlaces dobles o si tienen enlaces sencillos. Este es un fosfoglicérido. Entonces, ¿por qué se denomina así? Porque está compuesto de glicerol y un fosfato. La cabeza cuerpo polar va a estar formada por diferentes moléculas. La más común de estas es la fosfatidilcolina. ¿Ok? Pero tenemos algunas otras. Tenemos también a la fosfatidilserina y, muy importante, tenemos a la fosfatidiletanolamina. ¿Ok? En orden. Bueno, esta es la más común. Entonces, dentro de nuestras membranas vamos a tener de manera más abundante a los fosfoglicéridos. Y dentro de los fosfoglicéridos tenemos más comúnmente a la fosfatidilcolina. Es el fosfoglicérido más abundante en nuestras membranas. Bien, entonces, esta parte es la parte hidrofílica. Quiere decir que puede estar en contacto con el agua. Y la parte de aquí abajo, que son los ácidos grasos, son la porción hidrofóbica. Entonces, estábamos hablando hace rato pues, de que tenemos 2 compartimentos, el intra y el extracelular. Dijimos que aquí adentro yo tengo agua y solutos, y que aquí afuera yo también tengo agua y solutos. Van a tener diferentes características, pero el modelo del mosaico fluido me dice que mis membranas están conformadas por una bicapa. ¿Por qué están hechas de una bicapa? Bueno, vamos a suponer que tengo aquí mi membrana, y si yo ampliara esta membrana y solo tuviera una monocapa, o sea, un fosfoglicérido así, esta parte que correspondería al compartimento extracelular podría estar en contacto con el agua, sí, porque es hidrofílica, es esta misma, ¿ok? Pero la parte de aquí adentro no podría estar en contacto con el agua de aquí adentro, ¿por qué? Porque es una porción hidrofóbica. Entonces, lo que sucedería en ese punto, si yo solo tuviera
una capa de lípidos es que empezaría a formar micelas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en las micelas queda expuesta la parte hidrofílica y queda escondida u oculta del agua la parte hidrofóbica. Y si yo tuviera esto, pues ya no podría formar compartimentos, ya no tendría un espacio intracelular, simplemente las colas de los ácidos grasos estarían ocultándose y ya no tendría un segundo compartimento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que formar precisamente esta bicapa. ¿Y qué voy a hacer para formar la bicapa? Pues aquí le voy a poner otro extremo hidrofóbico, otro glicerol, un fosfato y otro cuerpo polar. Y esto es lo que me permite formar una membrana. ¿Qué voy a tener de este lado de arriba? Pues ya dijimos, ¿no? Agua. ¿Y qué voy a tener de este lado, aquí abajo? Agua. Ya puede estar en contacto, por eso formo una bicapa, por las características anfipáticas de las moléculas que conforman a estas membranas o a cada una de las monocapas. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un recipiente, ¿ok?, en el cual yo pusiera aquí unos fosfoglicéridos y después lo llenara con agua, ¿qué creen que pasaría? Sucederían dos cosas, ¿ok? Nuevamente me formarían micelas o se adherirían a la superficie del recipiente para evitar el contacto con el agua. No me formarían membranas. ¿Qué otra cosa podría pasar? Que hicieran esto, ¿ok? Aquí va a depender de su composición para ver también si pueden estar en contacto con el aire. Entonces, ¿por qué formo bicapas? Porque los lípidos o los fosfoglicéridos en su porción hidrofóbica pues no pueden estar en contacto con el agua, se tienen que ocultar. Entonces, pego dos fosfoglicéridos y eso evita, o permite más bien, que tenga contacto con ambos componentes. Entonces, es así como puedo formar dos compartimentos. Entonces, ya tengo agua por fuera, que está en contacto con las cabezas o cuerpos polares, y agua por dentro, que está en contacto con las cabezas o cuerpos polares de la monocapa interna. Y vamos a ver cómo se comportan estas. Entonces, el modelo dijimos que es una bicapa. Ya explicamos por qué es bicapa y está descrito como un mosaico fluido. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Por qué se llama mosaico fluido? Yo tengo entendido que se llama mosaico fluido porque, o sea, como que no están estáticos los componentes de la membrana, o sea, se pueden mover. Claro, se mueven. Eso es correcto. Eso me da la definición de fluido. ¿Por qué mosaico? Es porque llevan continuidad. Claro, si observamos, por ejemplo, el piso, los azulejos de un baño, etcétera, pues yo veo precisamente, como acaba de mencionar su compañero, pues que están todos ordenados, ¿ok? Y que no tienen espacios entre sí, ¿estamos de acuerdo? Si yo viera la membrana formada por estos fosfoglicéridos, pues yo voy a ver que más o menos está de esta manera. No tengo espacios libres, ¿ok? ¿Por qué no tengo espacios libres entre mis fosfoglicéridos? Pues precisamente porque tienen sus porciones hidrofóbicas, por el fenómeno que acabamos de explicar, que tratan de ocultar sus porciones hidrofóbicas del agua, no generan espacios. Si yo generara aquí un espacio, por ejemplo, que aquí no hubiera un fosfoglicérido y que tuviera un hueco, obviamente entraría por aquí el agua y no puede estar en contacto con las porciones hidrofóbicas. Entonces, esto no existe. Todas mis membranas tienen la forma o asemejan un mosaico precisamente porque no dejan espacios entre ellos, pero cada uno de estos va a estar en movimiento. Entonces, el primer movimiento del que vamos a hablar es el desplazamiento. ¿Vamos bien, chicos? ¿Dudas hasta aquí? No, doctor, hasta el momento no. No, doctor, todo bien, gracias.
Correcto. ¿Alguien que, que tenga alguna duda o algo, no? ¿Continuamos? Bien, lo tomaremos como un sí. Ok, entonces, el modelo de bicapa ya lo explicamos por la porción hidrofóbica e hidrofílica. Mosaico, ¿por qué? Porque no tengo espacio entre las cabezas, y fluido, porque existe movimiento de cada uno de los fosfoglicéridos y de cada una de las monocapas. Entonces vamos a hablar de esos movimientos. El primer movimiento que vamos a encontrar, bueno, antes de hablar de los movimientos, vamos a dar el concepto de fluidez. Okay, cuando hablamos de fluidez en las membranas, hablamos precisamente de su capacidad de movimiento. Recuerden, el modelo se llama mosaico fluido, están en constante movimiento, las membranas no pueden estar fijas o no deben de estar fijas. Entonces, la fluidez es la capacidad de movimiento, y el concepto opuesto a la fluidez es el concepto de rigidez. ¿Cómo lo vamos a definir? Pues como la incapacidad de movimiento. ¿Existen ambos fenómenos en nuestras membranas? Sí. ¿Cómo deben de ser? Fluidas. El modelo dice que es un mosaico fluido, no dice que sea un mosaico rígido. ¿Okay? Sin embargo, vamos a ver un poco más adelante que la rigidez es muy importante, pero la rigidez se presenta únicamente en zonas específicas. Si todas mis membranas fueran rígidas, automáticamente perdería sus funciones. ¿Ok? ¿Cuándo se van a volver rígidas mis membranas? Cuando tenga una baja de temperatura. ¿De qué están hechas? Ya dijimos, pues de lípidos. Para entender esto de manera muy sencilla, si yo tengo una barra de mantequilla y la meto al microondas, ¿qué pasa cuando la caliento? Se vuelve más fluida, se vuelve líquida, ¿sí o no? Y si la meto al congelador, ¿qué sucede? Se solidifica y se vuelve rígida. Lo mismo va a pasar con mis membranas, ¿ok? La fluidez va a estar dada cuando tengo mayores temperaturas. Recuerden que nuestra temperatura está alrededor de los 36 grados y medio. Si bajo la temperatura, se van a congelar. De hecho, el concepto de congelación es correcto, aunque no están en su punto de congelación, pero el hecho de incrementar la rigidez por disminución de la temperatura se denomina congelación en las membranas. Y si yo lo aumento, pues se van a volver más fluidas. Entonces, por ejemplo, cuando nos da fiebre, pues yo paso o sobrepaso este nivel. ¿Qué va a pasar con mis membranas? Se vuelven más fluidas, pueden romperse, ¿okay? Y pueden generar diferentes tipos de daño, además de que se modifican los intercambios, sobre todo de agua. Después vamos a hablar de eso. ¿Okay? Si yo me expongo a un clima muy frío, a una hipotermia, ¿qué va a pasar con mis membranas? También van a perder sus funciones porque se van a volver rígidas, se van a cristalizar. Entonces, este es uno de los factores. ¿Qué otro factor va a influir en la rigidez y en la fluidez? Los componentes. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar. Ya sabemos que el principal componente son los fosfoglicéridos, pero la rigidez va a depender directamente de la presencia de colesterol. ¿Ok? Entonces, supongan que aquí está mi monocapa. ¿Ok? Formo una bicapa. Aquí puedo estar en contacto con agua, aquí puedo estar en contacto con agua. Esta parte es la hidrofóbica. ¿Okay? Y el colesterol es una molécula estructuralmente compleja, tiene 27 carbonos. Y precisamente esa complejidad de su estructura es la que va a dar la rigidez. El colesterol se va a alojar aquí entre las cadenas de ácidos grasos. ¿Ok? Y dada su complejidad estructural, va a evitar que estos ácidos grasos puedan moverse. Entonces, si mis membranas son muy ricas en colesterol, va a comenzar a alojarse en estos pequeños espacios, ¿okay? Y la va a volver rígida. Entonces, la presencia de colesterol me da rigidez, la disminución de temperatura también me va a dar rigidez. Y el otro fenómeno que va a participar, que tiene que ver también con los componentes, pues son las características de los ácidos grasos. Y ahorita las vamos a ver. Si tienen enlaces dobles o si son de cadenas cortas o largas, nos van a dar mayor o menor fluidez o mayor o menor
rigidez. Vamos a ver uno por uno y vamos a empezar a hablar entonces de los movimientos. Entonces la fluidez la definimos como la capacidad que tienen las membranas de estar en movimiento, la rigidez como el concepto opuesto. Y ahora sí vamos a ver qué movimientos tenemos. El primer movimiento entonces lo vamos a denominar desplazamiento. También se le conoce como lateralización. ¿Ok? ¿Qué sucede? Tengo mi monocapa. Siempre en los esquemas lo que esté arriba corresponde al espacio extra y lo que esté abajo corresponde al intra. Ok, entonces yo tengo aquí ok, ¿qué es el desplazamiento o lateralización? Este fosfolípido que tengo aquí de repente me aparece por acá, ok, y luego de aquí de repente me aparece por acá, ok. Todos los fosfoglicéridos pueden desplazarse dentro de una monocapa, ok. Lo puse con color diferente nada más para esquematizarlo, pero puede pasar a cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que una monocapa, en este caso la externa, se está desplazando en cualquier sentido y la interna se desplaza en el otro, ¿ok? Entonces se está deslizando una capa sobre la otra, así como, hagan de cuenta que es el borrador, una de las monocapas y el pizarrón es la otra. Se puede deslizar sobre este, pero no puede separarse, no lo puedo levantar, ¿ok? ¿Por qué no lo puedo levantar? Por las características anfipáticas. Entonces están así, ¿ok? Lateralización o desplazamiento. Una monocapa se puede mover en sentido distinto a la otra y no se pueden separar por esto. Recuerden que si yo la separo, aquí entraría el agua y no hay manera de que entre porque son moléculas hidrofóbicas. Entonces el desplazamiento consiste en el movimiento lateral de los fosfoglicéridos de una monocapa dentro de esta. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí. Bien. El segundo movimiento que vamos a ver le vamos a llamar flexión. Se parecen mis fosfoglicéridos, pues más o menos, ¿no? Tienen más o menos la misma longitud y se observan todos tienen cadenas de ácidos grasos con enlaces sencillos. La flexión consiste en que de repente uno de estos me presenta un enlace doble, ¿ok? Y se flexiona o se dobla la cadena de ácidos grasos. ¿Lo pueden hacer más de una vez? Claro que sí. Pueden hacer varias flexiones, ¿ok? ¿Qué es la flexión? Un cambio de enlaces, ¿ok? De un enlace sencillo paso a un enlace doble y como se observan ahora los brazos o las cadenas de ácidos grasos, pues como su nombre indica, en flexión o dobladas, ¿ok? Esto es un fenómeno espontáneo, va a depender también de los agentes a los que se exponga la membrana y de las propias enzimas que están en la membrana, como es el caso de las enzimas como la proteína lipasa o las fosfolipasas, que degradan precisamente a estas cadenas de ácidos grasos, ¿ok? Entonces, conforme van actuando sobre estas, pues les van haciendo cortes o incluso pueden también ir prolongando la longitud de las cadenas. Pero bueno, entonces el segundo movimiento es la flexión. ¿En qué consiste? En un cambio de enlaces de sencillo a doble. Bien, ¿qué otro tenemos? Tenemos a la rotación. ¿En qué consiste la rotación? Tengo aquí mi fosfoglicerio, ¿ok? Y de repente
en vez de estar en esta posición, simplemente gira sobre su eje y se voltea. ¿Okay? No cambia de posición dentro de la monocapa, únicamente gira dentro de su mismo sitio o dentro de su propio eje. Vamos a ver ahorita que todos estos movimientos son importantes porque de ellos va a depender la fluidez. Y el último movimiento que tenemos es el que se denomina translocación. Y esto es muy importante. ¿Okay? Entonces tengo tengo mi monocapa externa aquí en morado, mi monocapa interna en anaranjado y un fosfoglicérido de la interna pasa hacia la externa. Esta translocación requiere de una enzima que se denomina fosfolípido translocasa, más comúnmente, aunque menos correctamente conocida como flipasa. Y este es el movimiento que comúnmente se denomina flip-flop. ¿En qué consiste? En el paso de un fosfoglicérido de una monocapa hacia la otra. Lo normal es que vaya de la interna hacia la externa, y esto tiene una razón de ser. ¿Cómo se forman nuestras membranas? Bueno, aquí ya teníamos que discutir cómo. Si se forma primero la membrana o el sistema reticular, pero nuestras membranas se mantienen de la siguiente forma, a través del sistema de transporte vesicular. Nosotros podemos mandar vesículas de nuestros sistemas reticulares hacia el exterior y de regreso. Entonces, cuando una de estas vesículas llega a la membrana celular, como están hechas de lo mismo, comienzan a fusionarse. A las dos, tanto la del vesicular como la celular, están compuestas de los mismos fosfoglicéridos, etc. Entonces comienzan a fusionarse, y si yo no tuviera este fenómeno de translocación, ¿qué pasaría? Quedaría mi membrana externa, y como las vesículas llegan por la cara interna, mi membrana interna quedaría plegada. ¿Por qué? Porque tendría una mayor abundancia de fosfoglicéridos, ya que están llegando a través del sistema de transporte vesicular. Para evitar esto, ¿qué hago? Pues conforme me van llegando, pues voy pasando también fosfoglicéridos hacia la externa, y eso hace que mi membrana crezca de manera conjunta, tanto la monocapa externa como la monocapa interna. Además tenemos, bueno, el sistema de regreso, que forma la vesícula, la desprende y la manda para acá. Eso evita que crezca de más. Entonces, la translocación es el paso de un fosfoglicérido de una monocapa a la otra, más comúnmente por esta razón, de la interna hacia la externa. Requiere de una enzima que es la fosfolípido translocasa, y este fenómeno no es tan espontáneo como los demás. ¿Por qué? Precisamente por la función enzimática. La rotación, la flexión y el desplazamiento son muy espontáneos. Bien, ¿dudas con esto? No. No. Bien, ok, entonces continuamos. Bien, entonces regresando a la fluidez, que dijimos que es la capacidad de movimiento, pues ya sabemos que los movimientos van a ser el desplazamiento o lateral, la rotación, la flexión y la translocación. Estos movimientos son necesarios para una adecuada función, no solo de la membrana, sino de toda la célula. Entonces, si yo le quito temperatura a esto, o si le añado colesterol, pues voy a disminuir a los 4. Pero el último punto que mencionamos, que modula la fluidez y la rigidez, dijimos que eran las características de sus componentes. Y vamos a verlos. Entonces, para que se puedan mover o para que mis membranas sean fluidas, deben de cumplir ciertos requisitos, y vamos a verlo aquí. Este le vamos a poner A y este le vamos a poner B.
¿Qué diferencia ven entre A y B? Las colas. La longitud de los ácidos grasos. La longitud de las cadenas de ácidos grasos. ¿Qué iban a decir? ¿Ya se Que repitieron? hay más espacio entre Ok. los fosfolípidos. Sí, ese espacio es virtual. Lo pusimos así para esquematizar que son de cadena un poquito más corta. Pero sí, ese es el punto al que quería llegar, que mencionaron, que son de cadena una más larga y otra más corta. ¿Cuál creen que se pueda mover más fácil, A o B? La, La A, ¿por la qué? B, ¿no? Porque está más larga. La B porque está más larga y los demás dicen la A, ¿por qué? Por el espacio. Porque hay ¿Por más el espacio espacio? para el movimiento. Porque es más corta, son más cortas. Porque no se estorban. Que no se estorban, correcto. Este es correcto. Este es más fluida. ¿Por qué? Bien lo dijeron, porque no se estorban. Este espacio, recuerden que es virtual. Realmente no existe precisamente porque son hidrofóbicas, pero sirve para el esquema. Así lo van a ver también en los libros. Pero precisamente esto sucede, no se estorban. Y viéndolo desde otro punto también, si yo quiero mover un mueble, pues me cuesta más trabajo mover un mueble pequeño que mover un mueble más grande. Entonces, entre más cortas sean las cadenas, me va a dar mayor fluidez. Entre más grande sea mi molécula, pues obviamente me va a costar más trabajo moverla. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la temperatura, la presencia de colesterol y en cuanto a los componentes, la longitud de la cadena. Una cadena corta me da mayor fluidez. Una cadena larga me va a dar rigidez. ¿Qué otros factores van a influir aquí? Vamos a ver el siguiente. Bien. Ahora aquí tenemos A y B. ¿Qué diferencia ven? Los dobles enlaces. Flexión. La presencia de enlaces De dobles o flexión. de flexiones. Correcto. Las flexiones o enlaces. Puede ser una, pueden tener muchas. Ok, aquí les traté de poner la misma longitud. Si no se ven muy parecidas, omitan esos. Vamos a suponer que son de la misma longitud, pero la diferencia es la presencia de los enlaces dobles. O de las flexiones, ¿cuál creen que se mueva más fácil? ¿A o B? Ah, A ver, una que vota por A. ¿Quién más? ¿Qué dicen? Sí, A. A. Ok, ¿alguien que vote por la B? No, yo igual digo que esa. Todas A, pues ¿qué creen? Que es la B. Ok, les voy a poner un ejemplo muy coloquial. Todos nos hemos subido al metro para llegar a la escuela cuando podíamos ir a las 7 de la mañana. Y siempre les ha pasado que se sube por ahí normalmente una señora que comienza a dar codazos para poder pasar o para que no se le acerquen. Seguramente les ha pasado. Lo mismo sucede aquí. Al momento de que hacemos esas flexiones, hagan de cuenta que es esa persona que está dando codazos para crear más espacio a su alrededor. Entonces la presencia de flexiones o de enlaces dobles me va a dar una mayor fluidez. ¿Sí queda claro? Sí. sí. Ok, bien. Entonces, ¿cómo sería una membrana muy fluida? Pues tendría que tener cadenas cortas y enlaces dobles. Y una membrana muy rígida, pues tendría que tener cadenas largas y además solo con enlaces sencillos. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bien. Y además de esto, pues acuerden, ya mencionamos la presencia del colesterol. Aquí sí, si a esta, a pesar de ser corta y con flexiones le pongo colesterol, pues obviamente se va a volver rígida. Bien. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la fluidez? Ya dijimos la temperatura, el colesterol y las características de los ácidos grasos. Específicamente, la longitud de las cadenas, que debe ser corta, y la presencia de
flexiones o enlaces dobles. Eso es lo que me va a generar una membrana fluida. ¿Qué me va a generar una membrana rígida? Pues la baja de temperatura, la presencia del colesterol y las cadenas largas y con enlaces sencillos. Pero vamos a hablar de la rigidez, que podríamos decir fisiológica. ¿Tenemos rigidez? Sí, sí la debe de haber. Y aquí vamos a hablar de un concepto que seguramente ya conocen, que es el de balsas lipídicas. ¿Okay? ¿Alguien recuerda qué son? ¿Son las que transportan las proteínas? No, las proteínas, para empezar, es muy difícil transportarlas. Se requiere de un sistema vesicular, o sea, de endocitosis o exocitosis. No son estas. Las ¿Sí? balsas lipídicas no eran las que secuestraban unas... Bueno, yo no me acuerdo qué, pero como que secuestraban unas moléculas. ¿Secuestran moléculas? No, tampoco. ¿Alguien más? Segregan moléculas para la transmisión de señales, ¿no? No. Son los Eso que lo mantienen hacen la los- rigidez de la membrana, las que están, Ok. están acumuladas y eso le da la rigidez. Son zonas de rigidez. ¿Ok? Todo lo demás que dijeron no está tan alejado, pero no es eso. Todo lo que dijeron los mecanismos de transporte, la secreción de moléculas, todo eso, se dan dentro de una balsa, pero no lo genera la balsa. Ahorita lo vamos a explicar. Las balsas lipídicas son zonas de rigidez. Entonces, supongan que esta es mi monocapa externa y que esta es mi monocapa interna. Ya no le voy a poner las bolitas porque me tardo mucho. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, se las voy a tener que poner. Aquí está mi monocapa. Y otra monocapa. Vamos a hacerla un poco más larga. Ok. Es únicamente una zona de rigidez. Quiere decir que no toda mi membrana va a estar rígida, nada más una zona. Entonces, aquí a esta zona yo le voy a poner unos colesteroles. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con esta parte de mi membrana? ¿Se puede mover? ¿Esta de la izquierda? ¿Qué creen que sí o que no? Sí. Sí, ¿Y esta de acá? También. Bien. también. ¿Cuál no se puede mover? La de La medio. del medio. ¿Dónde está la Colesterol. balsa lipídica? Donde está el colesterol, es una zona de rigidez. ¿Ok? Vamos a ver para qué sirve. Ahora sí, si yo la esquematizo de manera más sencilla, veo mi monocapa y en esa zona voy a encontrar un ligero engrosamiento. Aquí está mi otra monocapa y voy a ver un ligero engrosamiento. ¿Por qué se da ese engrosamiento? Por la presencia de los colesteroles. Esta zona engrosada es mi balsa, es alta en rigidez, ¿ok? Por lo tanto, no se mueve. Pero el resto de mi membrana sí. ¿Para qué me van a servir estas zonas de rigidez? Bueno, estas zonas me van a permitir expresar moléculas o funciones. ¿Dónde? En sitios específicos. Y vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Que existen diferentes tipos de comunicación celular. ¿Estamos de acuerdo? Uno de ellos, pues, es la sinapsis. ¿Ok? Y de la sinapsis, pues, tenemos la eléctrica y la química, etc. Después vamos a hablar de eso. Aquí vamos a esquematizar una sinapsis eléctrica. ¿Ok? Tengo mi botón que corresponde a la membrana presináptica, el soma que corresponde a la postsináptica y mi hendidura sináptica. ¿Ok? ¿Qué tiene que pasar para que se comuniquen estas? Bueno, la neurona postsináptica tiene que expresar aquí en su superficie un receptor, ¿estamos de acuerdo? Y la presináptica tiene que tener aquí, en el botón, todo el mecanismo para la exocitosis del neurotransmisor. ¿Sí estamos de acuerdo en esta parte? Entonces, si todo lo que estamos hablando previamente fuera cierto, y estamos diciendo que mis membranas o mis monocapas se pueden mover una sobre la otra, pues ¿qué creen? Si se movieran las membranas de esta neurona, este receptor, pues de repente me aparecería por aquí. Y como se sigue moviendo, pues luego me va a aparecer por acá. Y como se sigue moviendo, me va a aparecer por acá y luego por acá, etc. No va a estar en un lugar fijo. Entonces, cuando esta neurona libera el neurotransmisor, aquí el espacio sináptico, pues va a ser un fenómeno muy azaroso, muy lento y muy improbable de que se una el neurotransmisor a su receptor. ¿Sí estamos de acuerdo? Y lo mismo, si yo no tuviera aquí mi complejo SNAR que me permite exocitar al neurotransmisor, pues de repente lo voy a liberar por acá y pues nunca va a alcanzar a su receptor, o lo libero por acá y jamás va a alcanzar a su receptor.
Entonces, ¿para qué me sirven las balsas lipídicas? Para expresar algunas moléculas con funciones específicas en sitios específicos. ¿Okay? Si habláramos, por ejemplo, del sistema inmunitario, pues tengo aquí una célula que expresa aquí una molécula señal y tengo aquí otra célula que expresa una molécula receptora. ¿Se pueden comunicar? Claro que sí. ¿Qué necesito para que se comuniquen? Fijar estas dos estructuras a este punto. Si yo no tuviera esta zona de rigidez, como mis membranas son fluidas, pues este va a estar aquí y de repente el receptor va a estar por acá. Y es muy improbable que lleguen a comunicarse. Entonces, estas zonas específicas de rigidez tienen esa función, ¿okay? Mantener a una estructura en un sitio específico para que llevar a cabo una función también específica. Lo mismo va a suceder con los canales iónicos, con los transportadores que decían hace rato, etc. Entonces, no es la balsa quien lleva a cabo el transporte, como lo dijeron, pero es en esta balsa donde voy a expresar una proteína que me va a permitir llevar a cabo el transporte o el intercambio, ya sea de unión, no sé, de glucosa, etcétera, de lo que se les ocurra, ¿ok? Menos de las proteínas, quien dijo que el transporte de proteínas no se puede dar a través de otra proteína, se da por transporte vesicular. Bien, sí queda clara esta parte, entonces no puede estar rígida toda mi membrana porque no funcionaría, pero sí necesito zonas muy específicas de rigidez, en puntos también muy específicos para llevar a cabo funciones muy claras y bien determinadas. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Ok, Bien. bueno, entonces ya que estamos en esta parte, pues vamos a empezar a hablar de las proteínas. Bien, entonces hasta ahorita, recuerden, los componentes, el principal, los fosfoglicéridos, de la fosfatidilcolina, ¿okay? La función del colesterol, que es incrementar la rigidez, los tipos de movimiento, el desplazamiento, la flexión, la rotación, la translocación y los tres factores que influyen en la rigidez y la fluidez, los cambios de temperatura, presencia o ausencia de colesterol y características de las cadenas de ácidos grasos. Para que sean fluidas tienen que ser cortas y con enlaces dobles. Bien, entonces pasamos a lo siguiente. Entonces dentro de estas balsas, ya dijimos, vamos a expresar, no solo las hay en las balsas, pero son un sitio muy importante, las proteínas. ¿Ok? Proteínas de membrana. Y tenemos tres tipos. Bien, entonces recuerden, lo más abundante y lo más importante, lo que realmente conforma y crea mis membranas, son los lípidos. Pero para que estas funcionen más allá de la delimitación, pues necesito a las proteínas. ¿Ok? Y estas van a tener muchas funciones que vamos a enlistar. Pero antes vamos a ver dónde se ubican para entender sus funciones. Bien, entonces tengo mi monocapa externa y tengo aquí mi monocapa interna. Y voy a tener tres tipos de proteínas. Este es un solo tipo. Listo. Ok, tenemos entonces diferentes tipos de proteínas. Aquí las líneas azules son mis monocapas o conforman mi capa lipídica y tengo tres tipos de proteínas. Las rojas, que forman una familia, las verdes y la que está aquí en color café. ¿Cuál es cada una? Díganme, por favor. La primera es la transmembrana, proteína transmembrana. La primera es transmembrana. Sí, antes de decirle transmembrana lleva otro nombre, pero sí es correcto. Integral. Esta se llama proteína Integrales. Son integrales. Sí, Periféricas y asociadas. transmembrana. Exactamente. ¿Esta cómo se llama? Periférica Proteínas interna. periféricas. ¿Oh? Exacto. ¿No? ¿No? Obsérvenlas bien.
Esta primera está correcto. Es una proteína integral transmembrana. ¿Por qué se llama integral? Porque está de los dos relacionada lados, con tanto la- fuera como No, adentro. se llama transmembrana porque está de los dos lados. ¿Por qué se llama integral? Porque está Está relacionada a la asociada a la membrana, ¿no? capa. Porque está ¿cómo? Relacionada a la Asocia- membrana. Relacionada. Todas están relacionadas, ¿no? ¿Qué observan en esta? Transmembrana, ¿por qué? Porque atraviesa. ¿Por qué integral? Porque están unidas a la bicapa lipídica. No está unida. Los canales. Porque no se No. puede separar fácilmente. No, eso no lo sé. Porque Así es, están nada más analizando el dibujito. ¿Por qué está qué? Porque en ambas atraviesa la capas, membrana. en ambas capas lipídicas. Ok, eso me hace que sea trans, que la atraviesa, ¿ok? Pero se denomina integral porque está ocupando espacio. ¿Ok? Ocupa espacio en una monocapa, ¿sí o no? Ocupa en esta y ocupa en esta, ¿ok? Si yo la viera por arriba, pues estaría viendo así mis lípidos y aquí estaría la proteína, ¿ok? Ocupa un espacio, eso es lo que la hace ser integral, ¿ok? Integral porque está formando parte, ¿ok? Integra a la membrana, forma parte de esta. Trans porque ocupa o atraviesa ambas. Entonces, esta segunda, ¿qué sería? Integral. Claro, es una integral. ¿Qué más? Pónganle apellido. Monomembrana. Monocapa interna, ¿ok? ¿Está ocupando espacio en dónde? Una monocapa. En la En la monocapa monocapa interna. Ya pierdo la continuidad de la línea azul, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta de aquí, ¿qué va a ser? Integral, Integral, monocapa Monocapa externa. externa. Estas son raras, pero sí existen. Después vamos a ver un par de ejemplos. ¿Ok? Pero existen, ¿ok? Entonces, ¿qué me hace que una proteína sea integral? Que ocupe espacio, que integre, como su nombre lo dice, o que forme parte de una o de ambas monocapas. ¿Estamos de acuerdo? ujú, sí. Bien, ejemplos. Bueno, los más comunes mencionaron ahorita una por ahí. Esto puede ser un canal iónico. ¿Por qué? Porque los iones los tengo que transportar. Los lípidos son impermeables a los iones, ¿ok? No puedo atravesar un ion ni ninguna otra molécula que tenga carga a través de la membrana. Entonces necesito un transportador, un canal iónico. ¿Por qué atraviesa? Porque me va a permitir que pase de un lado hacia el otro. ¿Ok? Y las integral monocapa interna y monocapa externa, estas normalmente son ambas enzimas. ¿Ok? Después vamos a ver cuando hablemos de receptores. Y bien, las segundas son estas en verde. ¿Cómo se llaman ahora sí? Proteínas periféricas. Claro, estas son las periféricas. Según lo que observan en el dibujo y lo que leyeron ayer, ¿qué característica tienen las periféricas? Están unidas a la superficie de la membrana. Bueno, adheridas. Exactamente, sí, están adosadas o adheridas a la membrana. Si observan, no pierdo la continuidad de mi monocapa, simplemente está pegada a esta. El ejemplo más común, o por lo menos el que más vamos a ver en nuestro curso, pues son las proteínas G, que forman parte de los receptores metabotrópicos, ¿ok? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una integral y una periférica? Estas forman parte de la membrana y esta solo se pega a la membrana. Y por último tenemos estas en color café, ¿ok? La proteína es esta, la que está rellena, y que observamos. ¿Qué ven en esta? ¿Cómo se llama este tipo? Un receptor, ¿no? ¿No? ¿Son proteínas específicas? Todas tienen especificidad, ¿no? A estas les vamos a llamar proteínas de anclaje, ¿ok? Bueno, a esta no, a esta. ¿Ok? ¿Qué característica tienen? Se unen a la membrana a través de ¿quién? De otra estructura. En este caso, estamos intentando esquematizar un carbohidrato, pero se pueden unir a otra proteína. Si, por ejemplo, yo aquí le pego una proteína, esta es periférica y esta va a ser de anclaje. Si aquí le pego una proteína, esta es integral y esta va a ser de anclaje. El ejemplo más común de las proteínas de anclaje son las del citoesqueleto.
¿Ok? ¿Cómo se unen a la membrana las proteínas del citoesqueleto? A través precisamente de otra estructura. Entonces, 3. Las que forman parte de una o ambas monocapas son integrales. Las que solo se pegan superficialmente son periféricas y las que se unen a través de otra estructura son proteínas de anclaje o proteínas ancladas. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bien, ok. Entonces tienen funciones distintas, por eso tienen distribución y ocupan espacios distintos porque van a llevar a cabo funciones diferentes. Entonces recuerden, estas normalmente son canales iónicos, estas son enzimas que normalmente degradan a las mismas membranas. Estas sirven como moléculas de señalización o participan en vías de señalización, como es el caso de las proteínas G. Y este es el ejemplo más común, el anclaje precisamente del citoesqueleto a nuestras membranas. Y ya que estamos hablando de estas, para que podamos empezar con la parte de transporte, vamos a hablar de las características de la membrana en cuanto a la difusión de partículas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Ya se aburrieron? No, No, profesor, está bien, todo está bien. bien. No, todo bien. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de los fenómenos de difusión. ¿Y qué es la difusión? Bueno, nosotros sabemos que todas las partículas se encuentran en constante movimiento, desde las partículas subatómicas, ¿okay? Y esta difusión pues va a permitir que los solutos de los que hablábamos en ambos compartimentos pues estén moviéndose. ¿Okay? Entonces acuérdense que aquí tengo agua ahí, solutos, sé que afuera tengo agua ahí, solutos. Tanto el agua como los solutos van a estar en constante movimiento dentro de este compartimento, así como dentro de este compartimento. ¿Okay? Y para llevar a cabo sus funciones muchas veces voy a tener que hacer intercambios. Pero bueno, la difusión va a ser el movimiento, en este caso, del agua y de los solutos. Y vamos a ver cómo se comportan los movimientos. Entonces, primero tenemos que hablar nuevamente de la membrana. Entonces, tengo mi bicapa. Acuérdense, lo de arriba es externo y lo de abajo es interno. Y dijimos que estaba hecha en su mayoría, de fosfoglicéridos. Ahorita voy a hablar de una membrana, ojo con esto, una membrana puramente lipídica. A estas se les denomina como membranas negras y se utilizan de manera experimental precisamente para observar los fenómenos de difusión. ¿A qué me refiero con puramente lipídica? Pues no tiene ningún otro componente, no tiene carbohidratos, sino tiene proteínas, solo está hecha de lípidos. Y es solo para explicar esta parte. Entonces, estas membranas negras o estas membranas lipídicas, ya sabemos de qué están compuestas y sabemos que sus moléculas son anfipáticas. Entonces, esto me va a permitir el paso de algunas cosas, pero me va a impedir el paso de otras. ¿Okay? Entonces, ¿qué moléculas pueden atravesar las membranas fácilmente? Y aquí vamos a hacer una escala de difusión. Entonces, a través de una membrana puramente lipídica, las partículas con mayor difusión pues van a ser aquellas que sean hidrofóbicas o lipofílicas. ¿Okay? Y las que van a tener menos difusión pues van a ser las hidrofílicas o lipofóbicas. Y ya conforme a esto, bueno, pues vamos a ver qué molécula creen que atraviese muy fácilmente la membrana. Díganme 3. Oxígeno, agua. ¿No? ¿El agua es hidrofóbica o hidrofílica? Hidrofílica. Hidrofílica, entonces tiene baja difusión. ¿Qué partícula puede atravesar? Díganme partículas muy hidrofóbicas que puedan atravesar fácilmente una membrana. Acuérdense, estamos hablando de una membrana que está hecha solo de lípidos. Otra vez. ¿Los como oxígeno y CO2? Claro, los gases. Sí. Bueno, les voy a borrar aquí la membrana. Vamos a poner acá. Y vamos a ir haciendo de este. Sí, los gases, como el oxígeno, el CO2, el óxido nítrico, etcétera. Todos los gases pueden difundir fácilmente a través de nuestras membranas. Muy bien, ¿qué otra? ¿El etanol? Chicos, el etanol, por supuesto, cualquier alcohol, ¿ok? Los alcoholes, de hecho, deshacen membranas, son solventes, entonces vamos a poner aquí a todos los solventes, ¿ok? Me imagino que todos han visto a un sujeto en la calle, ahora que está muy de moda
eso de demonearse. ¿Qué hacen los sujetos que se drogan con solventes? Pues precisamente utilizan, dentro de muchas cosas, el benceno, el tiner, la barras, etc. ¿Qué hacen estas drogas? Pasan directamente a través de los filetes olfatorios hacia el lóbulo frontal y comienzan a disolver a nuestras membranas. Estos lípidos se disuelven fácilmente. Si ponemos un poquito de cualquier lípido, de aceite, de mantequilla, etcétera, en alcohol, se va a disolver muy rápidamente. Incluso para limpiarlo, es muy fácil limpiarlo con alcohol. Entonces, estas moléculas atraviesan fácilmente porque disuelven a las membranas. Bien, ahora sí, ¿cuáles no las pueden atravesar? Bueno, les voy a poner un par más. Moléculas pequeñas. Ojo, sin carga. Partículas pequeñas sin carga pueden atravesar a las membranas. Después vamos a ver cuál es. Una de ellas es la urea. Bien, ahora sí, acá abajo. ¿Quiénes no pueden atravesar? Pues obviamente el agua. ¿Quién más? La glucosa. Claro, la glucosa. ¿Por qué? Porque es una molécula compleja. ¿A qué me refiero? A que es grande. Ya habíamos dicho hace rato que otras moléculas complejas y grandes no pueden atravesar las proteínas. Las proteínas no atraviesan membranas. ¿Qué otra? Los iones. Otra que ya mencionamos. Claro, los iones. Y aquí vamos a, independientemente de su tamaño, pueden ser grandes o pueden ser pequeñas. Los iones no son grandes, pero lo siguiente, bueno, le quito la flecha. Moléculas grandes y pequeñas con carga. Y estos son los iones. Cualquier molécula que tenga carga, y eso hace todavía doblemente que las proteínas no puedan atravesar. Las proteínas tienen carga negativa y son muy grandes, entonces no pueden atravesar. Entonces sí atraviesan los solventes, el alcohol, los gases, y cualquier otra cosa lipofílica. Por ejemplo, nuestras hormonas esteroideas, que son derivadas del colesterol, por ejemplo, el cortisol, la dihidrocortisona, la dihidrocorticosterona, los andrógenos, los estrógenos, los progestágenos pueden atravesar la vitamina D, pueden atravesar nuestras membranas. ¿Por qué? Porque todos son derivados del colesterol, son, por lo tanto, lípidos, entonces son hidrofóbicos. Estas moléculas sí pueden atravesar. ¿Cuáles no? La glucosa, los iones, el que se les ocurra, cualquier molécula grande o pequeña que tenga carga, y cualquier molécula grande tenga o no tenga carga, como es el caso de la glucosa. Y con el agua vamos a hacer una pequeña excepción. El agua definitivamente le cuesta mucho trabajo atravesar. ¿Por qué? Pues porque obviamente es la molécula más hidrofílica. La tensión superficial hace que el agua atraiga al agua. Entonces es la molécula más hidrofílica. Le cuesta trabajo, pero sí puede atravesar las membranas. Aquí vamos a poner un ejemplo nuevamente muy coloquial. Si llueve y se estanca el agua, por ejemplo, en una azotea, y se queda estancada ahí por un par de meses, va a llegar un momento en el que se va a filtrar. No pasa de manera sencilla. Incluso aunque esté impermeabilizado, si se queda estancada, va a llegar a un punto en el que se va a filtrar. Lo mismo va a suceder a través de las membranas. La presión del agua puede hacer que llegue a filtrarse en los pequeños espacios que existen entre los fosfogliceros, pero es un fenómeno demasiado lento y que no se presenta de manera muy común, pero pudiera ser. Entonces, si leen por ahí en el libro que el agua puede atravesar, claro que puede atravesar, le cuesta mucho trabajo. Entonces, en esta escala, pues el agua tendría que estar por aquí abajo, aunque sí puede llegar a pasar. ¿Cómo hago que el agua pase fácil y rápidamente? Le pongo un transportador, que son las acuaporinas. Entonces, aquí a mi membrana le pongo una proteína que la atraviesa, que es sensible y específica para el agua, y eso hace que el agua pueda atravesar en ambos sentidos de manera muy fácil. Si yo quisiera atravesarla por aquí, no se va a poder. Tengo que dejarla ahí mucho tiempo, con mucha presión, para que se filtre de manera muy esporádica. Entonces, nuevamente, tengo aquí mi membrana, moléculas que no pueden atravesar, cualquiera que tenga carga, cualquiera que sea de gran tamaño y cualquiera que sea hidrofílica. Moléculas que sí pueden atravesar, solventes, los propios lípidos
o las lipofílicas. ¿Ok? Y el alcohol y los gases. ¿Ok? ¿Por qué sentimos los efectos tan rápido del alcohol? Porque atraviesa muy rápidamente y muy fácilmente nuestras membranas. Después vamos a hablar de cuáles son los efectos y en qué partes de nuestro sistema nervioso central se generan, pero bueno, una de las características de por qué hace efecto tan rápido es precisamente su facilidad para atravesar membranas. Entonces, si tiene carga, no puede atravesar y van a influir el tamaño, etc. Bien, entonces, una vez que sabemos esto, pues vamos a hablar ahora sí de los fenómenos de difusión. Esta es la facilidad con la que las moléculas difunden. Ahora, hay otro concepto que se llama, que lo vamos a utilizar mucho en el segundo parcial, constante de difusión o coeficiente de difusión. ¿Okay? ¿Qué es la KF o el coeficiente de difusión? Es la facilidad que tiene una membrana de ser traspasada o atravesada por una molécula. ¿Ok? Cada una de nuestras células o de nuestros diferentes tipos de tejidos tienen diferentes coeficientes de difusión o de filtrado. ¿Ok? ¿A qué nos vamos a referir? Bueno, hablábamos hace rato de las características. Entonces vamos a suponer que yo en mis células miocárdicas tengo este tipo de membrana y en mis neuronas tengo este tipo de membrana. Estoy inventando, ¿eh? No sé qué con es nada más un ejemplo. Bueno, en un tejido tengo estas y en otro tejido tengo estas. Ya hablamos de que por sus características esta tendría una mayor fluidez porque son cadenas más cortas. Esta tendría menor fluidez, pero además de eso, si observamos el grosor, si yo le pusiera aquí unos colesteroles, etcétera, pues esto también me va a modificar la facilidad con la que las moléculas atraviesan. Aunque yo sé, lo acabamos de mencionar, que el alcohol puede atravesar membranas, le va a ser más fácil atravesar esta que atravesar esta de acá. Y simplemente, ¿por qué? Por la longitud. Entonces, el coeficiente de difusión o coeficiente de filtrado, o KF, es la facilidad con que una membrana es traspasada. ¿De qué va a depender? Nuevamente, de sus características y componentes. ¿Okay? Principalmente el colesterol y el resto de sus características. O dicho de otra manera, pues va a depender de su fluidez. No todos nuestros tejidos tienen la misma fluidez. ¿Okay? Es diferente la de la piel que la de las células, por ejemplo, de las serosas. ¿Okay? La pleura, el pericardio, etcétera, tienen menos fluidez, por ejemplo, que nuestras neuronas, etcétera. Entonces, cada tejido tiene su propio, o cada membrana tiene su propio coeficiente de filtrado, que va a estar muy en relación con la fluidez. Entonces, a pesar de que las propias moléculas tienen sus características que les permiten no atravesar membranas o que requieran no de un transportador, también las membranas facilitan o dificultan el paso de estas moléculas, dependiendo de sus características o de su fluidez, que ya analizamos, la temperatura, etc. Bien, ahora sí. Entonces, decíamos que las moléculas están en constante movimiento. Okay, supongamos que tenemos aquí un recipiente que contiene agua. Okay, si yo a esta agua le pongo una partícula, un soluto, no le vamos a poner ahorita nombre, ni carga, ni nada, solo es un soluto. ¿Qué va a pasar con estas? Pues van a comenzar a difundir. Ok, por ahí, cuando tengan tiempo, se leen la ley de Fick. Ok, la ley de Fick habla de la difusión de las partículas en solución. Entonces, en este recipiente que observo, bueno, que al momento de añadir un soluto, este comienza a moverse o permanece en movimiento y pues de repente me va a aparecer en diferentes sitios del recipiente. Pero ¿qué sucede si yo separo este recipiente en dos cámaras a través de una membrana
lipídica. ¿Qué creen que va a pasar? Y le voy a añadir la partícula. ¿Qué va a pasar con estas partículas? Pues igual que hace rato van a empezar a moverse, ¿ok? Vamos a suponer que esta partícula es una molécula pequeña, sin carga, ¿ok? ¿Puede o no puede atravesar a la membrana? Sí puede. Sí, sí puede. Sí puede. Sí, sí puede, ¿ok? Entonces, cuando comiencen a difundir, pues va a atravesar a la membrana, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Va a difundir hacia el otro compartimento hasta que, ¿qué pasó? ¿Qué observan? Hubo Se un igualó la equilibrio. concentración, ¿no? Claro, en este caso se igualó la concentración. Entonces, la difusión de las partículas en un medio acuoso se va a dar por dos fenómenos. Uno de estos es el gradiente químico. ¿Qué es el gradiente químico? Una diferencia, como ya dijeron, de concentración. Entonces, cuando tenía aquí mis dos cámaras, vamos a quitarle ya las flechas, ya sabemos que se están moviendo. Le voy a poner 2, 4, 6. Ok, tengo 6 partículas de este lado. ¿Qué van a hacer? Moverse y difundir a través de la membrana, porque la pueden atravesar hasta que ¿qué? Hasta que se pierde esa diferencia o ese gradiente. ¿Ok? ¿Qué hace que difundan las partículas? La presencia de un gradiente o de una diferencia. ¿Aquí tengo diferencia? Claro que sí. Si yo de este lado le echo otra cucharada de lo mismo y tengo también 6, ¿qué creen? No va a existir esta diferencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con las partículas? ¿Se quedarían igual? ¿Se quedarían igual? Sí, ok. ¿Pero se mueven o ya no se mueven? Sí, se mueven. Sí, se sigue Sí se moviendo. mueven. Recuerden Sí que se siempre va a mueven. estar en movimiento. Entonces pongo a 6 partículas de este lado, ¿qué van a hacer? Van a pasar hacia acá, mientras exista ese gradiente, hasta perder el gradiente o igualar la concentración, que es lo mismo. Pero una vez que se iguala, ¿qué creen? Se siguen moviendo, pero se mueven en la misma cantidad hacia un lado que hacia el otro. Nunca paran su movimiento, ¿ok? Permanecen en movimiento constante y continúa la difusión, pero como ya igualé la concentración, cada vez que yo mande una hacia acá, tengo que mandar otra de regreso, ¿ok? Esto es el gradiente químico o también denominado gradiente de concentración. ¿Qué necesito? Bueno, primero, los dos compartimentos, cuando tenía el recipiente solo, pues solo se movían dentro del agua. ¿Para qué me sirve la membrana? Para diferenciar o para delimitar. Entonces ya tengo un compartimento A, compartimento B. ¿Qué más necesito? Pues que mi molécula tenga la capacidad de atravesar la membrana. Ya que se igualaron las concentraciones o que se perdió el gradiente, van a intercambiarse una por otra con la misma concentración y con la misma fuerza en ambos sentidos. Pero vamos a ver un detalle más. ¿Ok? Vamos a regresarnos al inicio. Tengo aquí mis 6 partículas. ¿Ok? Y aquí no tengo ninguna. Entonces vamos a hablar de un fenómeno que se llama potencial de difusión. Entonces, lo primero que vamos a observar aquí, este recipiente dividido con una membrana negra y tengo una partícula que sí puede atravesar mi membrana con una concentración mayor en A. ¿Ok? En B no tengo concentración porque no existe. La partícula, ¿qué va a hacer? Ya dijimos, comienzan a moverse, comienzan a difundir hasta que atraviesen. Ahorita, como está el ejemplo, en este punto, tengo mucho gradiente, ¿están de acuerdo? Tengo mucha diferencia. Aquí tengo 6 y aquí no tengo absolutamente nada. Tengo una diferencia así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Esta partícula difunde hacia acá. ¿Ok? Ahora voy a pasar a una relación de 5 a 1. ¿Qué pasa con mi gradiente? Disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Conforme voy acercándome a las concentraciones, va disminuyendo la diferencia. ¿Qué pasa con esta segunda?
pasa hacia acá, ahora tengo una relación de 4 a 2. ¿Qué pasa con mi gradiente? Se vuelve más pequeño, ¿ok? Y por último pasó esta para acá, ¿y qué pasa? Tengo una relación de 1 a 1, o de 3 a 3, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? Ya no tengo gradiente, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Doc. Sí, sí, doctor. Bien, entonces, vamos a ponerlo otra vez. Cuando tengo un mayor gradiente, o sea, cuando tengo esta relación de 6 a 0, mayor gradiente, me va a dar un mayor potencial de difusión. ¿Qué es el potencial de difusión? La fuerza con la que difunden las partículas. Entonces, cuando tengo 6 de este lado y ninguna para acá, la primera va a pasar con mucha fuerza. ¿Ok? Ya la tengo de este lado. Pasamos nuevamente a la relación 5 a 1. Va a disminuir mi gradiente, por lo tanto va a disminuir mi potencial de difusión, por lo tanto disminuye mi fuerza. La segunda va a pasar con menos fuerza. ¿Ok? Y la tercera, pues apenas sí pasa, ¿no? Pero sí pasa. ¿Ok? A mayor gradiente, mayor potencial de difusión. Conforme disminuyó esta diferencia o este gradiente, disminuye la fuerza con la que atraviesan las partículas. Y llegamos nuevamente a este punto. Ya tengo tres de un lado y 3 del otro. Ya no tengo gradiente, por lo tanto, disminuye mucho la fuerza de difusión. Y cuando llegamos a este punto, decimos que tenemos una tasa de flujo igual a 0. ¿Ok? Ojo con ese 0, ya lo mencionamos hace rato, no quiere decir que no se muevan. Una tasa de flujo de 0 significa que si yo paso una para acá, forzosamente tengo que regresar otra por el otro lado. Y como lo hacen de manera simultánea y equivalente, pierdo la tasa de flujo, por eso se denomina 0. Pierdo este potencial de difusión porque no tengo gradiente, por lo tanto no tengo fuerza. ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Doctor. Bien, ¿dudas hasta aquí? No. No, doctor. Bien, No, no. vamos a ver el último punto para dejarles que lean un poquito para mañana. Bien, el último punto es el siguiente. ¿Qué pasa con esta misma difusión? No le vamos a poner nombre, pero sí le vamos a poner carga. Entonces tengo aquí agua, mi cámara A, mi cámara B, una membrana solo lipídica. ¿Y qué tengo del lado de A? Moléculas con carga. Moléculas con carga. Vamos a suponer que es un ion el que se les ocurra. No es una molécula con carga. ¿Puede atravesar la membrana? No la puede atravesar. No. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener un gradiente. Sí, sí tengo un gradiente. ¿Ok? Bien. Sin embargo, no tengo difusión. ¿Por qué? Porque la molécula no puede atravesar a mi membrana. ¿Qué le tengo que poner? Pues ahora le voy a tener que poner una proteína integral transmembrana que me va a servir como un transportador. ¿Ok? Va a ser específico para esta molécula. A través de este transportador, ¿qué creen que va a pasar? Van a pasar las moléculas, van a difundir de un lado hacia el otro hasta que alcancemos nuevamente una tasa de flujo igual a 0, o sea, hasta que yo pierda mi gradiente. ¿Sí queda claro? En este caso, ¿qué necesito? De un transportador. Pero puede suceder otro fenómeno aquí. ¿Ok? Vamos a regresar al inicio. Tengo aquí 6 partículas con carga y voy a tener un transportador, pero este transportador no va a ser específico para esto. ¿Ok? En vez de eso le voy a poner un transportador para agua, un canal para agua o una aquaporina. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Quien va a difundir va a ser
el agua. Y aquí me va a subir el nivel y aquí me va a disminuir. ¿Por qué? Porque el hecho de pasar más agua hacia este lado hace que se diluyan más estos componentes y a la vez me hace perder o disminuir ese gradiente. Entonces, aquí disminuyo la concentración de agua, pero el hecho de incrementarla de este lado me disminuye la concentración de los iones. ¿Ok? Y eso se va a dar también hasta que el agua cumpla con una tasa de flujo de 0. A este fenómeno, al paso del agua a través de las membranas, le denominamos ósmosis. Y mañana vamos a hablar de esto. ¿Dudas hasta aquí, chicos?